Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hablar de un tema que creo que es muy interesante, sobre todo para aquellas personas que se dediquen a programar en Arduino, microcontroladores, etcétera. Y es algo que básicamente existe en los PCs de toda la vida, en los sistemas single board computers, como pueden ser la Raspberry Pi y demás. Ya, digamos, implementan estos a un nivel superior, que sería un sistema operativo. Yo les voy a mostrar cómo hacer algo parecido a un sistema operativo en un Arduino, en un microcontrolador. Es decir, básicamente es un gestionador de tareas, un planificador de tareas. En inglés se suele llamar scheduler o task scheduler, o también un dispatcher, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, más o menos parecido. Bueno, lo que aquí nos interesa es ver cómo funciona y por qué se usa, qué inconvenientes tiene. Y después en el próximo video voy a mostrarles una implementación con una librería de Arduino que es muy sencillo de usar y que va a permitir hacer programas que funcionen un poco mejor y nos va a dar muchas opciones, sobre todo para aquellos que comienzan en esto de la programación de microcontroladores. Bueno, lo primero, en un microcontrolador o casi cualquier computador tenemos una ejecución secuencial, ¿okay?, de instrucciones. Nosotros le decimos, haz esto, luego esto, luego esto, luego esto. ¿Okay? Y va de manera secuencial, haciéndolo. El Arduino o cualquier microcontrolador, no todos, pero digamos en su mayoría hoy en día, hacen una ejecución secuencial de todas las instrucciones. ¿Okay? Es decir, una por una. Y si quiero hacer la siguiente, tengo que haber pasado por la anterior y así sucesivamente. Puedo después saltar de una a otra, pero digamos que no se pueden ejecutar dos a la vez, por ejemplo. Eso sería una ejecución en paralelo. Que esto puede ocurrir, por ejemplo, hay distintas arquitecturas. Lo más típico es ver dos CPU, digamos el ejemplo más típico de ejecución en paralelo. Y básicamente tengo como si fueran dos PCs en un mismo PC. Es decir, tenemos dos unidades de procesamiento que funcionan en paralelo y que pueden correr instrucciones totalmente diferentes. O incluso, por ejemplo, en un programa, que es lo que serían aplicaciones que hacen uso de multiprocesadores, lo que hacen es que no tiene por qué ejecutarse la 1, la 2, la 3, la 4, la 6 y la 7. Puede ser que aquí se ejecute la 1, luego la 2 aquí, luego la 3 aquí, luego la 4 aquí, o la 1 y la 2, luego la 3 y la 4 a la vez, porque no depende del programa y de la aplicación, pues puede ejecutarse de distintas maneras. Pero la cuestión es que se pueden ejecutar varias instrucciones a la vez. ¿Okay? Y cuando digo a la vez, es a la vez, en el mismo momento. En una ejecución en secuencial jamás puede ocurrir eso. Siempre hay un espacio entre la ejecución de cada una de las instrucciones. ¿Okay? Por eso es que en el Arduino no podemos hacer dos cosas a la vez, porque no es un Arduino Due, un Due Milanove, el Uno, los típicos Arduino. ¿Okay? Luego, no sé si ya han sacado alguno multicore, pero por ejemplo el STM32 sí que ya tiene dos procesadores y podemos hacer dos instrucciones a la vez. ¿Okay? Pero bueno, vamos a ceñirnos a la ejecución secuencial, porque esto también se puede aplicar secuencia en paralelo. Ejecución en paralelo, lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, de lo que yo voy a hablar es del planificador de tareas. ¿Qué es un planificador de tareas o task scheduler? El planificador de tareas lo que nos permite es realizar una serie de tareas, ¿ok?, en tiempos concretos. O no, esto no tiene por qué ser fijo. Es decir, puede ser que aquí sea 0,5 segundos, luego cada 0,3, luego vuelve a 0,5. Esto puede variar, pero la cuestión es que hay un tiempo determinado entre ejecución de una tarea concreta. Cuando me refiero a una tarea, normalmente lo vamos a ver en un programa embebido como una función. Llamamos una función, se ejecuta. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace el task scheduler. Básicamente organiza el tiempo del procesador para ejecutar una serie de tareas. ¿Okay? Esto es muy interesante, por ejemplo, en sistemas embebidos, porque yo, por ejemplo, quiero leer la temperatura cada, 100 milisegundos. Entonces pongo una tarea que es cada 100 milisegundos lea el ADC. Luego quiero que el LED se parpadee cada segundo, porque necesito que el usuario sepa que se está leyendo la temperatura. Entonces pongo otra tarea que ejecuta digamos, este parpadeo del LED. ¿Okay? Estoy poniendo ejemplos muy simples y chorras, pero esto se aplica a muchas otras cosas. Por ejemplo, puede ser una tarea que gestione las comunicaciones Wi-Fi, porque digamos que la comunicación Wi-Fi tienes que
mandar un beacon o un paquete al router cada 2 segundos, porque si tardas más, ya se corta la conexión con el router y el router te desconecta, por poner un ejemplo. Y así puedo poner mucho. Pero bueno, digamos que esta es una serie de tareas, digamos esto es todo el tiempo de la CPU. ¿Ok? Todo esto es el tiempo de la CPU. Voy a quitar un poco de zoom. Vemos que esto es todo el tiempo de la CPU y digamos se volvería a repetir. Esto seguiría después, pero vamos a decir que empieza por el mismo sitio. ¿Okay? Termina aquí y empezaría aquí otra vez, porque en realidad esto sería después y se ejecutaría lo mismo siempre. O no, no tiene por qué, pero digamos que en este ejemplo sí que sería así. Entonces tenemos una tarea 1 que se ejecuta cada medio segundo. ¿Ok? Como pueden ver, medio segundo y se ejecuta la tarea. Esto es tarea 1, no tarea 2. Porque me he equivocado aquí, porque es azul. Copy paste. Bueno, la cuestión es que esta es la tarea 1 y se ejecuta cada medio segundo. ¿Okay? Como pueden ver, la tarea no tiene por qué durar lo mismo. Por ejemplo, si yo estoy calculando, yo qué sé, una FFT, a lo mejor en un caso tarda más que en otro. O estoy haciendo una conversión, o estoy esperando que el usuario responda algo, o lo que sea. Puede ser que la tarea no dure siempre lo mismo. ¿Ok? Y eso es lo que yo he intentado reflejar aquí. También este tiempo, este espacio aquí, es porque se está ejecutando un loop infinito, o por ejemplo puedo estar durmiendo o cosas así. Durmiendo depende de la arquitectura, pero bueno, digamos que puedo estar en bajo consumo, cualquier cosa, pero no estoy ejecutando una tarea, digamos, de la aplicación que yo he desarrollado. ¿Ok? Pero bueno, se van aquí gestionando. Por ejemplo, esta tarea 3 puede ser que se ejecute una sola vez o que se repita más veces en el tiempo, no tiene por qué tal. Pero por ejemplo la tarea 2 se ejecuta cada segundo. Si se fijan, la tarea 1, como está cada 0,5, aquí la hemos visto la primera vez y se ejecuta 2 veces durante el tiempo que la tarea 2 se ejecuta una segunda vez, porque la tarea 2 se ejecuta cada segundo. ¿Okay? Pero esto hace que siempre se ejecuten a la vez. Si yo necesito que siempre sea cada segundo, por ejemplo, un ejemplo típico puede ser por ejemplo el refresco de una pantalla. Si yo necesito, para que se vea fluido, refrescar cada 30 milisegundos o a 30 hercios, que serían 33 milisegundos para ser exactos, pero bueno, si quiero que se ejecute cada 33 milisegundos, teniendo una tarea que se ejecute cada 33 milisegundos, pues voy a hacer que se pueda ejecutar. Y dice, vale, ¿puedo usar un timer hardware para hacer esto? Sí, se puede usar un timer hardware y hacer que sea incluso más exacto, pero no es tan flexible. Timer hardware primero los tenemos limitados, puede ser más complicado de configurar. Depende de la arquitectura. Si nosotros tenemos un planificador de tareas, por ejemplo, podemos incluso hacer código que no dependa de la arquitectura o que dependa muy poco y que se ajuste para la arquitectura muy fácilmente. ¿Okay? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los sistemas operativos embebidos. Cuando, por ejemplo, si usamos el FreeRTOS, lo hay para distintos microcontroladores, distintas arquitecturas, y simplemente se hace un port que se llama, que es una configuración para un micro concreto, y entonces ya se puede usar el código tal cual, aparte de esa parte del port, que es simplemente un archivo o varios archivos que dicen que se cambian algunos datos para adaptarlo al micro, pero el código en sí de la aplicación se mantiene igual. ¿Okay? Esas son unas de las ventajas. Bueno, ventajas, aparte de la que acabo de decir, no es necesario el uso de delay. Por ejemplo, yo podía hacer esto y decir, vale, hago la tarea 1, luego la 2, luego hago un delay aquí de tanto y hago esto y luego esto y lo otro. Lo podría hacer, pero no es lo ideal. Son más líneas de código, es más feo, no puedo, por ejemplo, ponerme en bajo consumo, cosas por el estilo. En el Arduino el bajo consumo pues no es que esté muy logrado, vamos a decirlo así, porque, bueno, hasta donde yo sé, porque la verdad es que no uso Arduino a menudo para cosas serias, sino para probar cosas muy rápidamente. Pero bueno, hasta donde yo sé no está lo que es en el lenguaje Arduino. Después si nosotros queremos en el micro hacer que consuma poco, lo podemos hacer, pero ya empiezas con problemas de incompatibilidades con el lenguaje Arduino y demás, etcétera. Pero bueno. Luego, ejecución de tiempos deterministas, entre comillas. Ya veremos por qué deterministas, entre comillas. Porque le digo cada medio segundo y me ejecuta la tarea cada medio segundo, cada segundo, y ya me ejecuta la tarea cada segundo. Con lo cual tengo una medida siempre concreta. Si yo pongo hacer un cálculo y una tarea tarda más y yo las pongo seguidas una detrás de otra y una tarda más que la otra, entonces ya el tiempo que se van ejecutando no va a ser siempre el mismo. El periodo entre la ejecución de la misma tarea dos veces. ¿Okay? Mejor uso de la CPU. Normalmente pues, nos va a permitir hacer un mejor uso de la CPU. Mejor estructuración del código. Nos va a permitir pues, que sea el código pues, más legible,
Digo, vale, esta tarea se ejecuta cada cierto tiempo y esta cada cierto tiempo y tengo mis funciones separadas y no tengo que estar con delays y tal. Y además puedo saber cuándo se ejecutan, o más o menos, dependiendo de mi aplicación. ¿Ok? ¿Qué problemas tenemos? Los problemas, por eso ya les digo que el tiempo determinista es entre comillas, es que, por ejemplo, una tarea puede tardar más o más tiempo del que había entre, por ejemplo, la tarea 1. Aquí, esta es tarea 1 otra vez. ¿Ok? Puede tardar más. La tarea 2 puede que tarde más y haga un overlap o se solape con la tarea 1, la 2. Se solapa con la tarea 1. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, esto se resuelve ejecutando esto justo después y esta tarea pues está retrasada. Pero eso depende mucho del planificador que utilicemos o de muchas cosas. ¿Okay? Por lo general, del planificador como esté implementado el planificador. Muchas veces se puede configurar esto. Pero claro, depende del planificador que se pueda configurar o no. Puedo decir, bueno, si se ejecuta aquí, pues esta tarea no la ejecuto o la ejecuto más tarde. O no dejo que esta tarea se ejecute más de un cierto tiempo. Pero bueno, eso ya es más complejo y son cosas que por lo general tenemos que meternos un poco más avanzado. Que esto puede ocurrir, pero lo que normalmente decimos, bueno, esto es una limitación, entonces ya yo no puedo irme a más de... No puedo ejecutar a 0.5 porque hay una tarea que me va a ocupar ese tiempo. ¿Ok? Pero bueno, esa es una de las soluciones. Otra posible solución es un sistema operativo. Yo puedo usar un sistema operativo y, por ejemplo, una tarea que es, por ejemplo, el refresco de la pantalla, que quiero que se ejecute cada 33 milisegundos, sí o sí, porque quiero que se refresque a 30 Hz, yo puedo hacer que haya un semáforo. O que haya prioridades, por ejemplo. Que haya prioridades, la prioridad lo que hace es que si esta tarea 1 tiene más prioridad, esta tarea 2 se pararía. ¿Ok? En este momento, cuando la tarea 1 se tiene que ejecutar, se pararía y luego se sigue ejecutando aquí el trozo que le faltaba. ¿Ok? Porque esta tiene una prioridad más baja. Eso puede ser. Hay muchas formas de solucionar esto y muchos sistemas operativos pues lo solucionan de una manera y los scatter de otra manera. Ahora no me voy a meter con eso, pero bueno, que sepan que esto puede ocurrir. Entonces, esto es un problema que se puede solventar, por ejemplo, de esta manera, parando la ejecución de una y siguiendo con la otra. ¿Okay? Pero esto ya depende del hardware y depende del sistema operativo, etcétera, etcétera. También tenemos semáforos. Semáforos lo que hacen es determinar, por ejemplo, cuando hay un recurso compartido, como puede, por ejemplo, ser una UART, un puerto serie, vamos a decirlo para que todo el mundo lo entienda. Si yo, por ejemplo, el puerto serie quiero escribir, en esta tarea escribo el puerto serie y esta tarea también es puerto serie, y se tienen que ejecutar, a lo mejor yo no puedo parar la ejecución de esta tarea, porque está usando ahora mismo el puerto, pararlo y seguir con la tarea 1. Porque entonces la tarea 1 no puede usar el puerto porque ya lo está ocupando la tarea 2. Entonces en ese caso los semáforos nos permiten, por ejemplo, decir quién usa primero un recurso, luego el otro y tal. También se puede usar para otras cosas, pero vamos, ese es uno de los usos típicos. Colas, lo mismo, para organizar, digamos, el flujo del programa. Los mutex. Los mutex son, nos permiten bloquear cosas, ¿okay? Como por ejemplo los recursos hardware. No tiene por qué, pueden ser, por ejemplo, una variable. Porque, por ejemplo, dos tareas pueden estar atrás en una variable. Y si yo, por ejemplo, hago esto, que corto una tarea y la continúo, si en la tarea 1, digamos que aquí estoy haciendo una serie de Fibonacci y estoy usando una variable que se llama Fib1. Y luego esta tarea 1, por casualidad, y como no ha terminado de hacer la serie de Fibonacci, y la paro a la mitad, porque esta tiene más prioridad, y la tarea 1 dice, vale, pues yo estoy usando Fib1 para calcular otra cosa. ¿Ok? Si yo aquí en tarea 1 modifico Fib1, luego cuando vuelva a la tarea 2 en esta parte, ya lo que había calculado, esta parte de la tarea 2, lo que ya había calculado de Fib1, cuando la use aquí ya no va a estar bien, porque la ha cambiado a tarea 1. Con lo cual tendremos un problema. Si yo utilizo un mutex, yo con el mutex digo, vale, este Fib1 no lo puedo usar sino esta tarea hasta que yo desbloquee, hago un lock, ¿ok? Lo bloqueo, digo, esta variable no la puedes usar hasta que yo termine con ella. Entonces cuando tarea 1 va a intentar usarla, le va a decir, no, está ocupada. Entonces tarea 1 no va a modificar Fib1 y cuando tarea 2 termine, la desbloquea. ¿Okay? Aquí evidentemente causaría un problema porque tarea 1 no ha podido hacer su tarea porque Fib1 estaba bloqueado, pero bueno, que lo que me interesa es que se entienda para qué sirve el mutex. Bueno, esto es muy todo por encima, pero bueno. Y ahora, ¿cómo funciona un scatter?
¿Cómo gestiona quién le toca, quién hace qué y qué hace cuándo? ¿Okay? Pues básicamente, por lo general, hay un registro, un contador, digamos, que se llama sys. Es que esto depende mucho de la arquitectura, pero bueno, vamos a poner una arquitectura, por ejemplo, un Cortex RM suelen tener un sysdig que se llama, ¿okay? Que es un registro que podemos configurar para que nos cuente, por ejemplo, cada milisegundo, cada 2 milisegundos, y esto para contar evidentemente utiliza un timer hardware, pero podemos hacer que sea, por ejemplo, cada milisegundo, cada 10 milisegundos, esto depende ya mucho de la arquitectura. ¿Qué pasa? Que el tiempo del sysdig va a ser el mínimo tiempo en el que yo puedo dividir las tareas. Vamos a poner que estos cuadraditos pequeños son 1 milisegundo, ¿okay? Y el sysdig es de 1 milisegundo. Pues yo como mucho puedo hacer divisiones de 1 milisegundo del tiempo de las tareas. No puedo decir que una tarea dure solo 500 microsegundos porque no puedo, porque el sysdig está midiendo cada milisegundo. También puedo hacer que sea, por ejemplo, cada 100 milisegundos. Digo, las tareas solo pueden funcionar en intervalos de 100 milisegundos. ¿Okay? Puedo hacer que sean 200 milisegundos, 300, 400, 500, pero nunca voy a poder hacer una tarea de 10 milisegundos. ¿Okay? Esto es importante porque hay aquí una situación de compromiso. Si yo hago el sysdig muy pequeño, porque uno podría decir, bueno, lo voy a hacer de 1 microsegundo. Y así pues tengo divisiones de 1 microsegundo. El problema es que esto, si yo lo hago en 1 microsegundo, el schedule o el sistema operativo, depende de lo que estamos hablando, en este caso el schedule, a lo mejor tiene que comprobar cada microsegundo a quién le toca la tarea. Entonces eso es poco eficiente porque estoy metiendo overhead. No sé cómo se dice overhead en español, pero digamos que son funciones que no contribuyen al funcionamiento de la aplicación, sino que son necesarias para el control en general. ¿Okay? Entonces, si yo lo hago muy pequeño, pierdo ciclos de CPU comprobando si le toca a otro, porque lo estoy comprobando muy rápido, si le toca a otra tarea funcionar. Si yo lo hago muy grande, tengo menos resolución, pero la mayoría de los ciclos de CPU se utilizan para las tareas, no se utilizan para comprobar. Si lo hago cada milisegundo, pues un milisegundo puede ser razonable, por ejemplo en un micro cada 100 MHz. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que 1 MHz son 1 microsegundo, entonces si tengo un reloj de 100 MHz y supongamos que el ciclo de que cada operación se ejecuta en un ciclo, pues serían, 10 nanos. Ahora son 1 microsegundo dividido por 100. Son 10 nanos, creo. Sí. Y si no, pues nada. Ahora mismo no estoy para pensar porque estoy pensando en qué le voy a decir. En cualquier caso, 1 milisegundo entonces no parece descabellado. ¿Ok? Por lo tanto, esto puede ser razonable. Y ya les digo que típicamente puede ser 1 milisegundo. Se usa bastante. Y eso lo vamos comprobando. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice, ok, han pasado, yo tengo que ejecutar esta cada... ¿Qué hemos dicho? Cada segundo. Pues yo he comprado cada milisegundo si ya ha llegado el segundo de esta. Tiene como una lista, por decirlo así. Una lista donde tenemos tarea 1, tarea 2. ¿Okay? Y pone el tiempo en el que se tiene que ejecutar. Tarea 3. Esto se puede hacer de 1000 maneras. ¿Ok? Por ejemplo, puedo tener la tarea, bueno, da igual. Y el registro, y al lado puedo tener otro, puede ser por ejemplo un array, por decir algo, donde dice tarea 1, una variable, y dice, vale, pues cuando el counter, el sysclock, cada múltiplos de 100. El otro cada múltiplos de 10, este múltiplos de 20. O múltiplos de 100. ¿Okay? Entonces sería cada 100 milisegundos, cada 10 milisegundos, se ejecutaría esto, porque yo compruebo si es un múltiplo. En realidad no se hace así, dividiendo y comprobando si es un múltiplo, sino simplemente se puede hacer, por ejemplo, de otra manera. Si yo sé que el syscounter es tanto, pues le sumo 10, porque sé que esto es cada 10, y entonces sé que si digamos que el sysdig está en 25, entonces yo sé que esta tarea 1 es cada 25, pues cuando la ejecuto, antes de ejecutarla digo, ok, la siguiente vez que lo voy a ejecutar es cuando tarea 1 sea 35. ¿Okay? Y esto después puede tener una lista que lo ordena, puede tener un puntero. Bueno, esto se puede hacer de muchas maneras, pero lo que quiero es que se entienda que después tarea 1 es cada 35, entonces él comprueba y cuando el sysdig es 35 dice, oye, tengo que ejecutar la tarea 1. ¿Ok? Y así sucesivamente lo hace con todas las tareas y ejecuta cada una de las tareas en el tiempo que corresponde. Así que por eso digo que si, por ejemplo, tarea 1, que era el problema de aquí, de que se solapan,
Si tarea 1 es vamos a decir, es 100, luego tarea 1 es a 200, ¿ok? 300, pero resulta que en una de ellas el contador, cuando voy a ver la tarea que me toca y digo, uy, ya la tarea se tenía que ejecutar en 100, pero el contador ya vale 105, porque la tarea anterior ya ha usado esos 5, pues tenemos un problema, ¿ok? Pero bueno, ya estas son cosas más avanzadas. Yo lo que quería era hacer una pequeña introducción, que me ha llevado 20 minutos, pero bueno, esto hay que explicarlo. Y en el próximo video les voy a mostrar cómo implementarlo con Arduino, con una librería muy sencilla que nos permite hacer esto de manera fácil. Así que nada, espero que les haya gustado. No olviden por favor darle manito arriba, que me ayuda bastante. Y si quieren ver el próximo video en el que muestro cómo usarlo, suscríbanse. Un saludo a todos y hasta la próxima.